36 minutitos pasaron ya desde la hora 20. Esto ya no es noticia, por cierto, pero no deja de llamar la atención. Aquí nomás a la vuelta, en Rosario, alguna vez conocida como la Chicago Argentina, la violencia en su expresión más descarnada no cesa. No solo no cesa, da la sensación, además, de que todo se complica cada vez un poco más en Rosario. El ámbito de pertenencia donde han reinado durante años los integrantes del clan de los Monos, cuyo titular, por cierto, cuya cabeza visible está cumpliendo una sentencia de prisión. Ahora se suma el hecho del asesinato hace 48 horas de alguien que había testificado justamente en uno de los juicios que se habían llevado a cabo en el marco de las varias causas que involucran a los Monos y que fue ejecutado por un par de sicarios que se desplazaban en moto, más el ataque a domicilios de un integrante del Poder Judicial. Todo parece indicar que en Rosario la espiral de la violencia es creciente. Nuestro colega Germán de los Santos es autor justamente de Los Monos, historia de la familia narco que transformó Rosario en un infierno. ¿Cómo estás, Germán? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, a ver, actualizame un poquitito sobre lo que está ocurriendo, si es que hay manera de actualizar algo que en realidad tiene cierta condición de permanencia, ¿no? Sí, bueno, durante los últimos 2 meses, digamos, la violencia ha tomado un rasgo muy particular, que son los atentados contra jueces y contra funcionarios judiciales. Se produjeron desde el 29 de mayo hasta ahora 11 atentados a balazos contra propiedades de magistrados y de funcionarios que intervinieron en algunas partes de la investigación de la causa de los Monos, que lo llevó a una condena el 9 de abril pasado. O sea, están comenzando a aplicar el método de Pablo Escobar, todo parece indicar que es eso, ¿no? Y esto, la verdad es que como que pasaron todos los límites y incluso el propio gobernador Miguel Lifchit dijo el fin de semana que estaba en juego ya la institucionalidad de la provincia. Bueno, pero es bueno que Lifchit se dé cuenta, esto lo tendría que haber percibido mucho antes, ¿no? Claro, el sábado cuando el gobernador dijo esto, acababan de balear el edificio del Centro de Justicia Penal, que es donde se hizo el juicio a los Monos y donde se van a llevar adelante las apelaciones que comienzan ahora en pocos días más, el 14 de agosto. Hay por eso un clima muy de muchísima preocupación y sobre todo de temor dentro de los tribunales, porque estos ataques a balazos no cesan. Hoy hubo una serie de allanamientos que realizó Gendarmería y la Policía de Seguridad Aeroportuaria en distintas partes de Rosario y detuvieron a 3 personas como supuestos autores de estos ataques, y lo identifican al líder de los Monos, a Guille Cantero, como el autor intelectual de estas balaceras. Cantero está pidiendo que lo trasladen de nuevo a Rosario, ¿no? Claro, porque ¿qué pasó? Después de que se produjo el primer atentado, que fue el 29 de mayo, contra 2 domicilios donde vivía el juez Ismael Manfrín, que fue el presidente del tribunal que juzgó a los Monos, en esa madrugada unos 200 gendarmes trasladaron a Guille Cantero a la cárcel de Resistencia en el Chaco, que es una prisión federal. Y eso conmocionó, digamos, a la banda, porque incluso en las investigaciones que se están llevando adelante ahora, en este momento, queda ya palpable algo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo, que la banda de los Monos se fortaleció desde que fue detenida y desde la propia cárcel. Digamos, ya la causa federal que ellos enfrentan exclusivamente por narcotráfico se originó cuando ellos ya estaban presos. O sea, como Pablo Escobar en su momento y como el Chapo Guzmán manejando desde atrás de las rejas del negocio, ¿no? Sí, esto ocurre
digamos, no solamente los monos, sino en distintas partes del país esto está sucediendo, incluso es algo que empieza a amenazar a los sistemas penitenciarios, que son bandas cada vez más poderosas que ocupan pabellones enteros y tienen un dominio total, pero que dentro de la cárcel tienen mayor seguridad para actuar. Hay una especie de decisión de ir preso porque muchas veces es más peligroso estar en las calles de Rosario, claro, que dentro de la cárcel. Claro, sí. Porque si estás en la cárcel la policía te va a proteger, que es lo que no puede hacer con los ciudadanos en la calle. Exactamente, digamos, en este año en Rosario ya vamos 118 homicidios y el 80% de esos asesinatos son hechos por sicarios. Uh-huh. Por eso decimos que dentro de la cárcel esta gente está más segura que en las calles de la ciudad. Ahora, Germán, volviendo al papel del gobierno de la provincia, ¿qué sucede? O sea, ¿es una cuestión de impotencia? ¿Es una cuestión de ceguera? ¿Es una cuestión de inoperancia? Este no es un problema nuevo, tiene demasiados años y da la sensación de que o nunca lo han mensurado en toda su importancia o no tienen una idea de cómo enfrentarlo. Sí, llevarlos a un juicio por primera vez en la historia fue un hecho trascendente, que no fue por narcotráfico. Muchas veces la gente se confunde, que cree que los monos fueron juzgados por narcotráfico, y no, fueron sentenciados por asociación ilícita y homicidios. El juicio por narcotráfico va a comenzar ahora recién, y llegó muy tarde. O sea, la justicia se despertó muy tarde y dejó, junto con la inoperancia, digamos, de los sistemas de seguridad, de las fuerzas policiales, que tengamos en cuenta una cosa: 9 de los condenados en este juicio a la banda de los monos son policías. Uh-huh. O sea, cuando hablamos de los monos también tenemos que pensar que es una banda narcopolicial. Claro. Entonces, hay una pata del Estado muy fuerte ahí, y que se empieza a ver cada vez con más nitidez que estas organizaciones que surgen de la periferia, la pobreza, del narcomenudeo, que se las ningunea y se les resta importancia durante mucho tiempo, crecen y generan una capacidad económica muy fuerte, capaz de sobornar a funcionarios, a policías, a jueces, y si no, amedrentar con atentados a balazos, como estábamos hablando anteriormente. Claro, el problema es que la proyección de esta cuestión, tal como viene evolucionando, habla francamente de que hay un estado paralelo que está funcionando en Santa Fe, que ya se ha vuelto absolutamente incontrolable y que le disputa poder al gobierno provincial. Sí, eso es lo que más preocupa, sobre todo que hay ya una disputa de poder. Atentar contra jueces no es algo que sea sencillo de hacer. Se necesita logística, se necesita inteligencia, y eso siempre está la sospecha de que un sector de la policía es totalmente funcional y leal a estas organizaciones, que si no, no podrían actuar. Pero lo que empieza a pasar también es que como ganan mayor envergadura en sus estructuras y en su poder económico, empiezan a abarcar otros sectores, ya no del narcotráfico, sino de la vida institucional, política, como son algunos sindicatos. Hay una causa abierta en La Plata y otra acá en Rosario de las vinculaciones de los monos con el sindicalista Marcelo Balcedo, que fue detenido en